Muy bien. Una vez que hemos finalizado la parte teórica con cierto grado práctico de la explicación del proceso de normalización, en este momento vamos a revisar un poco más al detalle con un ejercicio en cada una de las formas revisadas y obligatorias que para el inicio de este curso, en lo que se refiere a esta clase, se explicó. En otras palabras, nosotros obligatoriamente debemos cumplir al menos con la primera, segunda y tercera forma normal, y para ello, a manera de completar la explicación y llegar a un proceso práctico, vamos en este momento a explicar unos tópicos adicionales, y para ello yo en este momento vengo a presentar lo siguiente. Acá empezaremos por la primera forma normal. Recordar que antes de llegar a este punto, usted hizo el análisis de requerimiento de cada uno de los requisitos, de las especificaciones que el sistema que se le ha encargado de desarrollar debe cumplir. A partir de allí hizo usted una lista de entidades con sus respectivos atributos, estableció las relaciones. A partir de allí empieza el proceso de normalización, donde vamos por la primera forma normal, donde nos dice que no podemos tener atributos multievaluados o que tengan más de un valor. Entonces, para ello, nosotros debemos aplicar una corrección. Y un ejemplo de esto puede ser que en una tabla con información de empleados pudiéramos tener una columna que se llame nombre, que contiene el nombre y el apellido. Están concatenados todos allí. Entonces, esto evidentemente viola la primera forma normal y se deben separar las columnas en lo siguiente: nombre y apellido, para cumplir lo que dice la primera forma normal, como lo dice aquí gráficamente. Entonces, yo ya no tendría nombre, donde está el nombre completo, sino debería tener nombre y apellido. Y el resto de atributos que deberían estar en esta entidad. Un ejemplo más es la tabla de pedido, donde yo tengo una columna que se llama dirección, que puede contener información como la ciudad, el estado, el código postal, etcétera. Todo en una sola celda, columna o campo, como usted le puede definir al inicio. Entonces, esto evidentemente viola la primera forma normal, donde los datos en sus atributos para una entidad esté en primera forma normal deben ser atómicos. Entonces, se debe separar la columna antes indicada en ciudad separado, estado por separado y código postal, para así cumplir la primera forma normal, como lo tenemos acá gráficamente, ¿no? Una explicación más de este ejercicio de la primera forma normal sería tener la tabla producto o entidad producto, que tiene la columna descripción. Y en esa descripción, seguro usted también ha visto una práctica donde se incluye el color, el material y ciertas dimensiones del producto, lo cual no es práctico y esto implica una violación de la primera forma normal, y lo que se debe llevar a efecto es separar en atributos como color, material, alto, ancho, para eliminar los grupos de atributos repetidos en un atributo o celda. ¿Okay? Y acá tenemos gráficamente como ejemplo de algunos productos de estas categorías. Estamos dividiendo. Un ejemplo más, tenemos la tabla cliente. La tabla cliente puede tener información de contacto para los datos como es el email, la dirección, y todo esto combinado en un solo atributo. Se debe dividir en columnas separadas: email, teléfono, dirección, para cumplir con la primera forma normal, tal como está en la gráfica. Una más. Nosotros tenemos la entidad o tabla que puede ser órdenes de compra. Una tabla de órdenes de compra que tiene una columna que se llama producto, que lista los múltiples productos separados por comas en cada fila. Entonces usted va teniendo producto 1, producto 2, producto 3. Puede inicialmente haber creado esa estructura
Pero definitivamente esto no puede ser porque viola la primera forma normal. Entonces se debe tener una tabla separada de productos con una relación a la tabla de órdenes para cumplir con la primera forma normal. Y así llegamos a la segunda forma normal. Recordemos que para la aplicación de la primera forma normal teníamos unas propiedades que eran debe tener atributos atómicos no multievaluados. Acá, ni grupos de atributos repetitivos. Nosotros acá lo que tenemos es que para estar en segunda forma normal debemos cumplir la primera forma normal. Sí, es esencial esto. Esto nos va a permitir tener unas estructuras más eficientes y poder controlar lo que es integridad referencial y así actualizar de manera más efectiva los datos. Nosotros acá debemos saber que cuando tenemos que aplicar la forma normal 2, deberíamos estar trabajando con entidades que deben tener claves primarias compuestas. Y así partimos de un ejemplo que tenemos acá, la tabla facturas, que tiene las siguientes columnas, tiene el número de factura, tiene la fecha, tiene el cliente, el producto, cantidad, el precio unitario y un total. Evidentemente, esta tabla viola la segunda forma normal. ¿Por qué? Porque la columna precio unitario depende parcialmente de la clave número de factura, pero también de la columna producto, que no es clave. ¿Ok? Entonces, al depender de algo que no es clave, entonces la columna total depende de la cantidad y del precio unitario y ninguna es clave. Entonces, la solución es crear las siguientes estructuras. Primero hay que crear la tabla de facturas, donde vamos a tener allí el número de factura, la fecha y el cliente. Y luego aparece ya la tabla de detalle de facturas, donde va a tener el número de factura, ¿sí?, el producto y la cantidad. Para también tener una tercera tabla, que es la de productos, donde va a estar el código del producto, el nombre y el precio unitario. Es importante esto de acá porque la mayoría de las transacciones que hemos visto en ya ejercicios previos van a implicar que se almacene en al menos dos tablas. Por ejemplo, una factura, una orden de compra, una orden de pedido, llegan a ese tipo de diseño que estamos planteando en este momento. Y es aplicación de la segunda forma normal. Como explicación a lo que se resuelve acá, la tabla de factura solo tiene las columnas dependientes de la clave número de factura. ¿Y qué es lo que depende del número de factura? Solamente el número de la factura, la fecha y el cliente. Se separa el detalle de su propia facturas. Entonces se crea una tabla que se llama detalle de facturas, donde van a estar el detalle de los productos que vienen en esa factura. Y los productos se normalizan en su tabla con su clave, que es en esencia una tabla maestra, ¿sí? Entonces se eliminan las dependencias parciales y transitivas que se daban en la primera versión de la tabla factura. Luego tenemos acá un ejemplo adicional que es de empleado. Empleado inicialmente puede tener las siguientes columnas: el ID del empleado, el nombre, el sueldo base, la bonificación y el sueldo total. ¿Cómo se evidencia la violación de la segunda forma normal aquí? En la columna bonificación depende parcialmente de la clave ID de empleado, pero también depende de otras columnas como el cargo. La columna sueldo total depende de sueldo base y de bonificación. Entonces, esto hay que resolver. ¿Cómo se resuelve esto? De la siguiente forma. Se crean tres estructuras, que es algo similar a lo que hicimos hace un momento, donde vamos a tener la tabla de empleado, que va a tener el ID de empleado, el nombre y el cargo. Entender acá que estamos analizando la segunda forma normal. Ya se dijo que el nombre también tendría que resolverse, como lo hicimos en la primera forma normal.
También se crea la tabla sueldos, donde va a estar el ID del empleado y el sueldo base. Puede tener algunos atributos adicionales estas tablas, pero estos serían en esencia los que resuelven el problema planteado. La tabla de bonificaciones va a tener el ID del empleado, el cargo y la bonificación respectiva. ¿Por qué se aplica esta solución? La tabla de empleado solo tiene columnas dependientes de la clave ID de empleado, así quedó. ID de empleado, nombre y cargo, solamente depende de eso. Luego, el sueldo base depende únicamente de la clave de su propia tabla sueldos, por eso queda separado. La bonificación se separa de una tabla con dependencia completa del ID del empleado y el cargo, porque así son las definiciones dadas. Y se eliminan las dependencias parciales y transitivas de acuerdo al modelo que se ha sugerido como solución acá, por la aplicación de la segunda forma normal. Uno más de proveedores. Entonces tenemos acá que al inicio, las columnas de esa entidad proveedor, puede tener el ID del proveedor, el nombre, productos provistos, el precio unitario y la ciudad. Se evidencia aquí un incumplimiento de la segunda forma normal cuando en la columna productos provistos depende parcialmente de la clave del ID del proveedor, pero también depende de la columna de la ciudad. Entonces, también se tiene que la columna precio unitario depende de la columna de productos provistos y no completamente de la clave de la entidad que es definida como primaria en proveedor. Entonces, la solución es crear una tabla de proveedores donde va a estar el ID del proveedor, el nombre y la ciudad. Luego, una tabla de productos proveedor donde va a estar el ID del proveedor y el producto que esto provee. Y luego vamos a tener una tabla de precios productos donde va a estar el producto y el precio unitario. ¿Okay? Como conclusión de lo que hemos visto de la segunda forma normal, es que la segunda forma normal cumple al mover columnas que no dependen funcionalmente de la clave primaria a otras tablas separadas. Si usted encuentra atributos que no cumplen esa relación o esa dependencia de la clave primaria, deben irse a otra entidad. Entonces, esto nos hace que se elimine la redundancia y las dependencias parciales. Revisemos ahora la tercera forma normal en el ejemplo que ya se anticipó. Acá también vamos a citar ciertos problemas de una tabla inicial para aplicación de la tercera forma normal. Recordar que para que tengamos nosotros tercera forma normal, debemos estar en segunda forma normal. Entonces, acá, en la tercera forma normal, lo que se logra es eliminar las columnas que no dependen de la clave primaria de la tabla y solo dependen de parte de ella moviéndolas a una nueva tabla. Entonces, con esta acción, lo que hacemos es eliminar las dependencias transitivas y mejorar la estructura de la base de datos. Para poder iniciar el proceso de revisión de la tercera forma normal, ya lo anticipé, deben estar en segunda forma normal. Es decir, no deben tener dependencias funcionales transitivas. Y aquí va nuestro primer ejemplo. Una tabla de pedido. Yo tengo las columnas número de pedido, fecha, cliente, dirección de envío, producto y precio. ¿Cómo se observa la violación de la tercera forma normal en esta tabla? Primero, la columna dirección de envío depende de la columna del cliente y no directamente de la clave primaria, que en este caso es número de pedido. Entonces, esto es una dependencia funcional transitiva entre dos columnas que no son clave. La columna precio depende de la columna producto y no de la clave primaria. Nuevamente hay una dependencia funcional transitiva. Entonces, esa columna precio no depende del número de pedido, que es la clave primaria de pedido. Entonces, la solución es crear una tabla de pedidos donde va a estar el número de pedido, la fecha, el cliente
la dirección de envío. Luego, tenemos que crear una tabla de productos, donde va a estar la idea del producto, el nombre y el precio. Y la tabla de pedidos productos. Es el detalle. Estamos construyendo una tabla de detalle. Entonces acá tenemos el número del pedido y el ID de producto que se incluye en esos pedidos. Entonces va a crecer hacia abajo los N productos que tengan en el pedido. Como explicación a esta acción que hemos sugerido es que la tabla de pedidos solo tiene columnas que dependen de la clave número de pedido, como lo son la fecha, el cliente, la dirección de envío. Se separan los productos y clientes en tablas independientes con sus propias claves. Las tablas pedidos productos permiten la relación de productos, relación muchos a muchos entre ambas tablas. Se eliminan las dependencias funcionales transitivas con la acción que hemos sugerido. Un ejemplo más de la tercera forma normal es que tenemos la tabla empleado, donde hay las columnas ID de empleado, nombre, sueldo, departamento y ciudad. ¿Cómo viola la tercera forma normal esta estructura? Es que la columna ciudad depende de la columna departamento y no de la clave primaria. Entonces el ID de empleado, que en este caso es ID de empleado, la clave primaria, entonces hay una dependencia funcional transitiva. La columna sueldo depende de la columna departamento y no de la columna clave primaria, entonces hay otra dependencia funcional transitiva. Solución a esto es la tabla empleados debe quedarse solamente con el ID del empleado, el nombre. La tabla de departamento viene con el ID de departamento, el nombre y la ciudad. Y por otro lado quedaría la tabla sueldo, donde va a quedar el ID del empleado, el ID del departamento y el sueldo propiamente. ¿Por qué se hace esto? Con la sencilla razón de que la tabla de empleados solo va a tener columnas dependientes de la clave primaria, que sería ID de empleado. Se separan departamentos y sueldos en tablas propias con sus propias claves primarias. Y la tabla sueldos permite una relación entre empleados y departamentos. Se eliminan de esta forma las dependencias funcionales transitivas entre columnas que no son claves. Una más de la tercera forma normal es la estructura de alumno, muy relacionado a lo que usted está construyendo, así que mucha atención. Entonces tenemos las columnas código de alumno, nombre, carrera, año de ingreso, promedio, director de carrera. Entonces acá tenemos que la dirección de carrera depende de la columna carrera y no depende de la clave primaria, que en este caso es código de alumno. Entonces hay una dependencia funcional transitiva entre estas columnas que no son clave, porque tanto director de carrera como carrera no son clave. Y al existir una dependencia entre ellas, eso debe salir a otra entidad. La solución, antes de la solución vemos que también la columna promedio depende del año de ingreso y no de la clave primaria. Entonces hay otra dependencia funcional transitiva allí incorrecta. La solución es crear una tabla de alumnos, una tabla de carreras y una tabla de historial académico. ¿Sí? Entonces, acá realizamos esta acción para poder tener en la tabla de alumnos solo las columnas dependientes de la clave primaria, que en este caso es código de alumno. Y se separan tanto carrera como historial académico en tablas independientes y de esta forma se puede tener una corrección a las dependencias funcionales transitivas entre columnas no clave. Ventajas, no solo de la primera, segunda, sino que también de la tercera forma normal, es que vamos a tener un mantenimiento simplificado, es decir, vamos a reducir la duplicidad de datos y vamos a facilitar la actualización y modificación de estos datos en la base de datos. Se van a eliminar anomalías, como evitar la anomalía de inserción, de actualización y eliminación, al tener estructuras más coherentes y al momento de modificar solo hacerlo en una tabla maestra y no en 2 o 3 tablas donde exista redundancia de datos. Aplicar el proceso de normalización en sí nos permite tener un sistema escalable donde vamos a poder adicionar nuevas relaciones, nuevas funcionalidades
a todo el sistema y por ende a la base de datos. Para concluir, específicamente con la tercera forma normal, lo primero, hay una optimización del almacenamiento de la base de datos, mejora el manejo de las bases de datos y da un mantenimiento en su tiempo bastante acelerado, porque no tienes que recurrir a actualizaciones en diferentes lugares, sino que se manejan estructuras ya bien definidas, como son las maestras, como son los detalles, donde realmente se tiene que aplicar de manera efectiva el proceso de mantenimiento de una base de datos.